Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Un hombre contaba que tenía un vecino que tenía un sueño, y el sueño de este hombre era tener un gran bosque. Así que él se pasaba los días plantando nuevos árboles en el enorme patio que tenía en su casa. Y este hombre desde su ventana veía cómo su vecino plantaba estos nuevos arbolitos, pero había algo que le llamaba la atención, y era que el vecino no regaba esos árboles. Así que tanta fue la curiosidad que un día se lo encontró y le preguntó, ¿por qué no regaba esos árboles? Porque tanto esmero que ponía para plantarlos, pero él decía, si no los cuida, no les va a servir de nada. Esos árboles necesitan agua para poder crecer. Entonces el vecino, cuando él le preguntó, le dijo que en realidad, si él regaba los árboles, las raíces se iban a acomodar en la superficie y iban a quedar siempre esperando esa agua que él le tenía que dar diariamente. En cambio, si no los regaba, se iban a tardar más en crecer, por supuesto, pero esas raíces se iban a ver obligadas a profundizar y meterse bien debajo de la tierra para buscar el agua y llenarse de esos nutrientes que se encuentran en las capas más profundas del suelo. Y así los árboles tendrían raíces mucho más profundas y esos árboles serían mucho más resistentes. Y cuenta este hombre que por cosas de la vida él se mudó, se fue a vivir a otro país, pero al pasar los años regresó a su casa y se llevó la gran sorpresa que se había cumplido el sueño de su vecino, porque al mirar por la ventana pudo ver un hermoso bosque de árboles grandísimos. Y en ese tiempo que él fue de paseo, se levantó un temporal, porque ya era invierno, y un día empezó a soplar el viento con mucha fuerza, y él comenzó a darse cuenta que los árboles que estaban alrededor, muchos se rompieron, muchos estaban doblados, pero cuando vio una vez más por su ventana el bosque que había levantado su vecino, pudo darse cuenta la solidez de esos árboles, que casi ni se movían. Las adversidades por las cuales aquellos árboles habían pasado, como habían sido privados de agua en el momento de su crecimiento, lo había beneficiado mucho más, porque fue tanto lo que esas raíces tuvieron que trabajar para escarbar y llegar hasta lo más profundo de esa tierra para lograr sobrevivir, que había hecho algo sólido en cada uno de esos árboles. Y todas las noches en las cuales nosotros nos podemos ir a acostar o al orar por nuestra familia, por nosotros mismos. Muchos padres al orar por sus hijos los ven crecer tan rápido, y creo que la mayoría de nosotros le pedimos a Dios que nuestra vida sea un poco más fácil, que siempre le pedimos a Dios que nada nos suceda, ¿no es cierto? Que nos libre de dificultades, y es también lo que anhelamos para las personas que amamos, que ellos no atraviesen situaciones difíciles. Pero lo cierto es que a través de esta reflexión nosotros podemos entender y cambiar nuestra manera de orar. En vez de pedirle a Dios que la vida sea más fácil, ¿por qué no pedirle a Dios que nos ayude a ser más fuertes, a ser más sólidos en nuestras raíces, que podamos tener raíces fuertes y profundas, de tal modo que cuando se levanten las tempestades, cuando lleguen sin previo aviso esos vientos,
nosotros seamos capaces de resistir en lugar de ser derrotados y destruidos, como lo son los árboles sin esas raíces profundas. Y en la palabra de Dios, en Salmos, en el 1:3, si no me equivoco, ¿sí? 1:3, 2 y 3, viene hablando de una figura, ¿no? Y dice que el dichoso, bienaventurado es el hombre que no sigue el consejo de malos. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y su hoja jamás se marchita. Todo cuanto hace prospera. Dios quiere ayudarnos a tener esas raíces fuertes, y también puede ser nuestra oración en este tiempo. Ayúdame, Señor, a ser fuerte, a trabajar en mi vida, a esforzarme por crecer, por madurar, para que cuando vengan las situaciones difíciles pueda seguir de pie. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que tengas un excelente día.